tomar como primer tema para iniciar la clase el tema de asma, ¿ok? Bien, vamos a comenzar por su definición. ¿Qué es el asma? Bueno, se define como la enfermedad crónica obstructiva reversible que produce inflamación e hiperactividad en los bronquios pulmonares, provocado con síntomas comunes, o mejor dicho, con síntomas como las sibilancias, tos, disnea, y se puede producir también por una combinación de factores genéticos y ambientales que son desencadenadas por alérgenos. Bien, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la OMS estima que afecta a un aproximado de 300 millones de personas y aún es una causa de muerte en todo el mundo. Estima que hay 250,000 muertes por asma al año. Es la enfermedad crónica más común en la infancia, aunque puede presentarse a cualquier edad, pero como les dije, tiene mayor prevalencia en la infancia. También tiene mayor prevalencia en niños con historia familiar de alergia y en especial en varones. En la edad adulta es más frecuente en mujeres a partir de la adolescencia y tiene mayor prevalencia en zonas costeras, por lo cual tenemos que su prevalencia es de 3,3% en hombres, niños, y un 6,2% en mujeres a partir de la adolescencia. Bien, los factores de riesgo, como tal, no se conocen causas exactas del asma, más sin embargo, porque puede diferir en cuanto a las personas, en cuanto al tipo de persona, y también puede ser que un sistema inmune deprimido tenga mayor posibilidad de dicho paciente de presentar asma. Más sin embargo, sí hay factores como pueden ser desencadenantes del asma, los cuales son los alérgenos, que son elementos del entorno, que afectan directamente al paciente cuando es niño y desencadenan una crisis de asma, es decir, solamente son desencadenantes. También puede ser el humo del tabaco o determinados microbios. Infecciones víricas, que también nuevamente afectan al paciente, antecedentes familiares, como que alguno de los padres ya haya presentado asma, especialmente la madre, la raza u origen étnico, el sexo y la obesidad. Bien, en cuanto a su etiología y clasificación, tenemos que la clasificación etiológica, mejor dicho, se va a clasificar en cuanto a la clasificación etiológica y en cuanto a la clasificación en la base de la aparición de síntomas. La clasificación etiológica, a su vez, se va a subdividir en tres: es extrínseca, intrínseca y mixta. Bien, la extrínseca va a tener un origen definido, también conocido como asma alérgico. Hay un aumento de la IgE. Este puede ser un biomarcador que nos ayude a la detección del asma. Va a tener mayor prevalencia en la infancia y niñez. Va a ser una evolución, es decir, tiene un antecedente de rinitis alérgica, es decir, fue la que lo desencadenó, una eosinofilia hemática y una respuesta correcta a los corticosteroides inhalados. Mientras que la intrínseca, a diferencia de la extrínseca, va a ser de origen idiopático, no se conoce su origen. También se le conoce como asma no alérgico, no hay un aumento de la IgE, por lo cual no nos sirve como biomarcador. Hay mayor prevalencia en adultos. Puede ser una consecuencia a una infección vírica. Sí hay una eosinofilia hemática y en este caso puede o no haber una respuesta a los corticosteroides inhalados. Y en cuanto a la mixta, básicamente encontré en la literatura que es una combinación de ambos tipos de etiologías en cuanto a sus características, por lo cual no hay como tal rubros en los cuales se defina completamente. Y ahora, la segunda clasificación es la clasificación en base a la aparición de síntomas. El asma se puede clasificar en intermitente, leve persistente, moderada persistente o grave persistente. Esto, como les comento, es en base a la aparición de síntomas o que el paciente presente en los siguientes días, ¿ok? Se los voy a explicar aquí. Yo encontré este cuadrito que la verdad está muy completo, en donde nos habla de síntomas diurnos, crisis nocturnas, PEF basal y otros, ¿ok? Los que están subrayados
en rojo son los más importantes. ¿Por qué? Porque básicamente son los que nos ayudan a identificar qué tipo de asma está presentando el paciente. Por ejemplo, en el moderado persistente tenemos que el paciente ya presenta más de una crisis semanal y un PEF basal de un 60-80%. En la grave persistente, ya las crisis nocturnas son prácticamente diarias y hay un PEF basal menor al 60%, por lo cual es en estos rubros en rojo los que nos podemos basar para identificar qué tipo de asma es el que está presentando nuestro paciente, ¿ok? Bien, en cuanto a su fisiopatología, como ya les comenté, el asma es una enfermedad crónica inflamatoria de vías aéreas, obstructiva y que a su vez es reversible. Perdón, ¿eh? Vamos a tener primero el desencadenante, ¿ok? No hay como tal factores de riesgo, solamente son desencadenantes. Vamos a tener en este caso a un alérgeno. Puede ser polvo, polen, etc. Tenemos aquí el alérgeno, el polvo, el polen, que va a entrar y va a llegar a nuestro sistema respiratorio, a nuestro aparato respiratorio. Nuestras células dendríticas, como las buenas presentadoras de antígeno que son, van a detectar a este alérgeno, lo van a detectar, se van a unir a él y van a ir a presentarlo al linfocito T. En este particular caso, es la familia de los linfocitos T helper 2, en específico los TCD4. Los linfocitos TCD4 ahora lo que van a hacer por estímulo de la célula dendrítica a partir del complejo de histocompatibilidad, etc., van a liberar interleucina 4 e interleucina 5. La interleucina 4, comenzando por esa vía, lo que va a hacer es que va a ir con el linfocito B para que éste a su vez se convierta en una célula plasmática. La célula plasmática ahora va a secretar IgG. La IgG lo que va a ir ahora es con el mastocito para estimularlo y este va a liberar histamina y leucotrienos. ¿Ok? Ahí ya tenemos las dos principales moléculas, las cuales son las importantes, por así llamarlas, la histamina y los leucotrienos. Bien, mientras que pasa con la interleucina 5. La interleucina 5 ahora va a ir con el eosinófilo y va a hacer que éste se estimule. Va a liberar proteasas y leucotrienos. Ya nuevamente tenemos aquí leucotrienos. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, básicamente porque la histamina es una molécula proinflamatoria, produce contracción del músculo liso bronquial, secreción del moco y además edema de la mucosa. Los leucotrienos, por su parte, son broncoconstricción o producen broncoconstricción, aumento del moco, permeabilidad vascular y al final resulta en una inflamación. Además de que si se estimula la permeabilidad vascular, hay una fuga de líquido, por lo cual hay un edema, ¿ok? Se produce un edema. También en un paciente asmático se va a presentar algo que se conoce como triade de Santers, que por lo general el 10% de los pacientes la presentan, que es el paciente presenta asma, pólipos nasales y una reacción adversa a la aspirina. ¿Por qué? Si recordamos, la aspirina lo que hace es una inhibición de la COX, por lo cual no hay una producción de prostaglandinas. Pero, qué es lo que no inhibe? Bueno, como sabemos, el ácido araquidónico se, eh, se divide en dos vías, tanto la de la COX como las de las lipoxigenasas, que las lipoxigenasas al final terminan produciendo leucotrienos, por lo cual si se toma aspirina en un paciente asmático, hay una exacerbación de leucotrienos, hay un aumento excesivo de leucotrienos, por lo cual mayor vasoconstricción y broncoconstricción. Y también los leucotrienos estimulan a las glándulas secretoras de moco, por lo cual hay una hipersecreción de moco, como se los muestro aquí en la imagen de la derecha. Hay una hipersecreción de moco, por lo cual la luz del bronquio se ve disminuida, así cumpliendo con los dos criterios, que son la inflamación y la broncoconstricción. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que un paciente asmático presenta tres
síntomas comunes, que son los de mayor relevancia, que es una disnea respiratoria, sibilancias y tos. La disnea respiratoria básicamente es una disnea en la cual el paciente no mejora la respiración si se cambia de posición o si hay algún movimiento, no mejora, ¿ok? Vamos a tener primero, en cuanto a la inspección, que el paciente va a presentar taquipnea, tos, en casos graves aleteo nasal y cianosis. En cuanto a la palpación, hay un aumento en la flexión, en la plexación, y también esto debido a la taquipnea, y también el uso de músculos accesorios de la respiración. No hay un aumento en las vibraciones vocales, estas se encuentran normales. En el paso de la percusión, el sonido puede ser resonante, pero de igual manera puede ser normal. En un ataque de asma severo, debido a la hipersuflación pulmonar, el sonido sí se puede ver alterado y puede ser más fuerte o en algunos casos timpánico. Y la auscultación nos va a dejar el hallazgo más característico del asma, que son las sibilancias, causado obviamente por el estrechamiento de la luz bronquial. Entonces, tenemos que también podría considerarse como una triada de síntomas, o una triada sintomatológica, que es la disnea respiratoria, las sibilancias y la tos. Ahora, en cuanto al diagnóstico, encontré en la GUIMA, que es la Guía Mexicana del Asma, que se va a basar prácticamente en la edad. En niños menores de 3 años es completamente un diagnóstico clínico. No hay forma de hacer respirometría ni otro tipo de prueba, pero ya en niños mayores de 3 años sí se puede hacer una espirometría y también puede hacerse una prueba llamada fracción exhalada de óxido nítrico, la cual se sugiere como una medida complementaria para observar la inflamación, para observar una medida objetiva de la inflamación eosinofílica en vías aéreas. Es decir, solamente es una medida coadyuvante para la espirometría. Pero en sí, la espirometría también es el diagnóstico o el gold estándar, tanto para niños mayores de 3 años como para adultos. Y como les mencioné, para niños menores de 3 años se utiliza completamente la clínica. Yo encontré en la GUIMA esta imagen muy bonita, la verdad. ¿Por qué? Porque nos describe que en niños de 0 a 3 años, con historia de 4 episodios de sibilancias, con un diagnóstico ya por un médico de asma, tiene que cumplir además un criterio mayor o 2 criterios menores para poder nosotros dar el diagnóstico correcto. Aquí criterios mayores se los dejé, que es la historia de padres con asma, dermatitis atópica, diagnosticada por médico, sensibilización alérgica a un alérgeno, y criterios menores, la sensibilización alérgica a leche, huevo o cacahuate, sibilancias no relacionadas con gripe y eosinofilia mayor a 4%. Y como les mencioné, el diagnóstico para adultos se basa ya completamente en la espirometría. También como en niños mayores de 3 años se puede hacer la fracción expirada de óxido nítrico, pero en este caso vamos a ir con los adultos, los cuales tienen que presentar 3 cosas. Un patrón obstructivo, un BEF-FBC, que recordemos que es el volumen expiratorio forzado en un segundo entre la capacidad vital forzada, menor a 70% y una reversibilidad, ¿ok? Aquí abajito yo les coloqué cómo identificar un patrón obstructivo de un patrón restrictivo en una espirometría. El FBC tiene que ser normal o disminuido, mientras que en un patrón restrictivo tiene que estar disminuido, ¿ok? Esto es solamente para observar este rubro que nos marca la guima, que es el patrón obstructivo, cómo observarlo en la espirometría, ¿ok? Mientras que el BEF, entre el FBC, lo vamos a observar también obviamente en la espirometría, pero en este caso yo encontré esta referencia en donde nos dice que un adulto tiene que presentar un valor menor o igual a 70% en un paciente menor de 50 años, es decir, prácticamente mucha de la población. Así que solamente nos vamos a centrar en este dato. Un adulto con un valor menor al 70% ya entra en ese rubro de asma, es decir, ya podemos ir sospechando.
¿ok? Y el valor del FEP también nos va a dar la gravedad de la obstrucción. Si el patrón, o mejor dicho, si el valor es mayor o igual al 70%, se considera un asma leve. Si el valor está entre 60 y 69, es un asma moderado. Si está entre 50 y 59, es moderado o grave. Y entre 40 a 49 es ya grave, ¿ok? Ya solamente nos faltaría cumplir el rubro de reversibilidad. ¿Cómo vamos a obtener ese rubro? Bueno, básicamente vamos a vamos a realizar una segunda espirometría, pero en este punto ya vamos a tener la administración de algún vasodilatador, perdón, de un broncodilatador, como puede ser el salbutamol en aerosol. 4 disparos se les da al paciente y si presenta un aumento del FEB en un 12%, esto ya se considera como reversibilidad positiva en la prueba de espirometría. ¿Ok? Aquí, hallazgos radiográficos. Bueno, el asma es un diagnóstico completamente clínico, 100% clínico y en base a la espirometría. No se encuentran hallazgos radiográficos como tal, pero sí se los quise mencionar. ¿Por qué? Porque como tal no se utiliza para el diagnóstico del asma una radiografía, pero sí se puede utilizar para complicaciones o causas desencadenantes, como pueden ser neumotórax, neumonía y en algunos casos, o mayormente en algunos casos de complicaciones, la atelectasia, que aquí de hecho se los puse, son radiografías donde podemos observar atelectasia, pero generalmente en una tele de tórax en un paciente asmático siempre se debe de ver normal. Pueden observarse algunos hallazgos como pueden ser engrosamiento de la pared bronquial, hiperinsuflación transitoria, síndrome de rarefacción pulmonar, que recordemos que es el atrapamiento aéreo, pero pues mayormente se utiliza para complicaciones del asma, como ya les dije, atelectasia, que es la principal. En cuanto al tratamiento, bien, vamos a tener que el tratamiento también está basado, mejor dicho, en pasos, ¿ok? Esto nuevamente es obtenido de la GUIMA, de la Guía Mexicana del Asma, y vamos a tener que el tratamiento, o mejor dicho, ¿cómo vamos a elegir el tratamiento? Vamos a elegirlo según el paso, ¿ok? Vamos a tener, según el paso, que es control de síntomas, riesgo a futuro en cuanto a la función pulmonar, intermitente o persistente, esto en base a la clasificación del asma, y si es alérgica o no alérgica, ¿ok? Una vez ya tengamos estos parámetros, podemos elegir el paso, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿ok? Aquí algo a destacar es que el paso 1, paso 2 y paso 3 pueden ser atendidos por médicos generales, es decir, por médicos como por ejemplo del CIMI, de centros de salud, de alguna unidad familiar, es decir, no son requeridos algún especialista, a diferencia del paso 4 y paso 5, que en este caso sí ya se requiere de un especialista, como por ejemplo yo puse a Doctor House, que es un médico internista, en donde sí se requiere ya un especialista como tal. Pero, por lo general, el paso 1, 2 y 3 son de a nivel 1 o 2 en un grado hospitalario, ¿ok? Bien, en cuanto a qué vamos a tener en cuenta, es que en el paso 1, básicamente, se utilizan, en todos los pasos, de hecho, se utilizan corticosteroides inhalados, ¿ok? Solamente vamos a ir aumentando, por ejemplo, en el paso 2, se utilizan antileucotrienos, como pueden ser montelukast, etc. ¿Por qué? Pues básicamente pues es un tratamiento coadyuvante, pero el tratamiento pilar o el tratamiento base para todos los pasos es corticosteroide inhalado, ¿ok? Después tenemos aquí medicamentos de rescate que son los SABA o son los broncodilatadores beta agonistas que solamente, como lo menciona, son solamente de rescate. En el paso 3, por ejemplo, se suman los broncodilatadores beta, solamente en el paso 3, perdón, se me está yendo. Y después, en el paso 5, solamente igual, se van aumentando algún tipo de fármaco, pero mayormente, como les dije,
sí o sí, el tratamiento ideal es el corticosteroide inhalado, ¿ok? Es el pilar para el tratamiento. Ahora, vamos a tener que un paciente ya con una crisis de asma va a presentar los siguientes síntomas. Esto ya en cuanto a una crisis. Encontré una tabla igual, solamente que no la pude como tal poner, pero sí aquí se las copié, que es, vamos a tener los siguientes rubros: el habla, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y otros. En una crisis de asma leve, el paciente puede pronunciar párrafos completos, a diferencia de una crisis moderada, en donde ya solo puede pronunciar frases. Una crisis grave, donde ya solo puede decir palabras, y una crisis fatal, en donde ya el paciente prácticamente no habla. La frecuencia respiratoria en una crisis leve está normal, la crisis moderada mayor a 20 frecuencia respiratoria, y una crisis grave mayor a 25. Y en la crisis fatal es una bradipnea o una apnea. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, básicamente lo importante o los rubros más importantes que yo encontré es en esta parte, en donde otros, en la crisis grave, un paciente ya con una crisis fatal está inconsciente, una saturación de CO2 mayor al 45%, y obviamente no hay sibilancias, perdón, porque pues obviamente el paciente está presentando el paciente está inconsciente, o sea, no está como tal respirando. Y también en la saturación de oxígeno, que ya está menor a 90% en una crisis grave y una crisis fatal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a tratar una crisis de asma? Bien, yo encontré igualmente en la guima este cuadro en donde nos refiere cómo tratar a dicho paciente con una crisis asmática. Vamos a tener primero el paciente con crisis asmática. Criterios para el asma severo o riesgo vital o crisis fatal. Si los cumple, ok, nos vamos a ir al servicio de urgencias con segundo nivel de atención, ya para empezar. Vamos a tener que los datos del asma, casi fatal o riesgo vital, sí o no. Si los presenta, vamos a entonces a suministrar SABA más AMA, que son los antimuscarínicos, ¿ok? Iniciar con glucocorticoides en aerosol y vía intravenosa puede ser, o considerar sulfato de magnesio, que son también broncodilatadores. Y si no los presenta, en este caso, pues pueden utilizarse lo mismo, como podemos ver. Pero si sí los presenta, ya riesgo vital, vamos a tener que intubar. Intubación por vía mecánica invasiva. Si hay inestabilidad hemodinámica, fatiga muscular, alteración de la condición, falta de respiración grave. Y aquí mismo nos coloca los datos de la ventilación mecánica que podemos nosotros, o que mejor dicho, se tienen que suministrar al paciente. Ahora, si hay un ingreso de unidad de cuidados intensivos, pues hay una evolución satisfactoria, se logra la extubación y tolera el O2 por puntas nasales, ¿ok? Vamos ahora del otro lado. Los criterios para el asma severo de riesgo vital o casi fatal, no hay. Ok, no. Bien, vamos a un tratamiento de segundo grado de severidad. La crisis leve es considerar el manejo ambulatorio, más SABA, que son los beta-agonistas de acción corta. La crisis moderada, que son los SABA más los AMA, es decir, los antimuscarínicos, y se suministran estos dos. ¿Ok? Aquí yo les puse de ejemplo el salbutamol y el bromuro de ipratropio con salbutamol. Si hay una respuesta satisfactoria con tratamiento, pues se sigue un tratamiento en primer nivel. O en este caso, si hay una inestabilidad hemodinámica, fatiga muscular, alteración del estado de la conciencia o falla respiratoria grave, pues se va por la intubación por vía mecánica, ¿ok? Aquí también se les puede suministrar oxigenoterapia, que es lo más común en estos casos, con una crisis moderada, más los SABA y los AMA, ¿ok? Con esto sería todo de mi parte. Espero me hayan entendido. Si hay alguna duda, me la pueden hacer ahora mismo. Alonso Rubio Esmeralda, y el día de hoy les voy a platicar un poquito de la bronquiectasia. Bueno, como introducción, la bronquiectasia fue descrita inicialmente a principios del siglo XIX por Laennec, quien mencionaba que es una enfermedad pulmonar crónica que se va a caracterizar por la dilatación persistente y permanente de las vías respiratorias bronquiales por el debilitamiento del mecanismo mucociliar, debido a infecciones repetidas que contribuyen a una invasión bacteriana y a la acumulación de moco en el árbol bronquial.
La bronquiectasia va a ser esta responsable de una pérdida significativa de la función pulmonar y puede provocar la morbilidad considerable e incluso la mortalidad precoz. Bueno, como se los mencionaba, la bronquiectasia va a ser esa dilatación anormal e irreversible del árbol bronquial encargada de conducir el aire desde la tráquea hasta el final de la unidad funcional respiratoria del pulmón. Lo, mm, lo que vamos a llamar como el alveolo puede estar localizada o generalizada. Etimológicamente del griego viene de broncos, que es el tubo, ec más tasis dilatado, es decir, el tubo que va a estar más dilatado de lo normal y no va a ser reversible, no va a volver a su forma original. Los síntomas más habituales de la bronquiectasia son las infecciones bronquiales de repetición, la tos, los acúfenos o tinnitus, que va a ser la percepción de sonidos como silbidos, zumbidos o rugidos que no vienen de una fuente externa, la dificultad respiratoria, que la disnea, o la hemoptisis, que va a ser el sangrado de las vías respiratorias. Tenemos diferentes tipos de bronquiectasias, como los mencionaba, puede ser una lesión única, que es en una zona en específico del pulmón, o puede ser difusa, que van a ser lesiones múltiples en los dos pulmoncitos. De igual manera, se va a clasificar en tubular, que se ve como un tubito, varicosa, que van a ser lesiones, cicatrices, y sacular, que se va a agrupar como en un racimo de uvas. En este caso, en las bronquiectasias, va a pasar de un epitelio ciliado a un epitelio no ciliado, que no va a movilizar estas secreciones y se va a volver un saco o un almacenamiento de secreciones que posteriormente van a proliferar y van a ser infectadas. La etiología, pues, la bronquiectasia se puede dar por muchas situaciones, puede ser muy diversa. Históricamente se creía que la causa más común de la bronquiectasia era una infección respiratoria previa, a menudo durante la infancia, pero también con el tiempo se consideraba que pueden ser adquiridas, infecciosas, genéticas, etcétera. Por ejemplo, infecciones bacterianas por obstrucción bronquial, como cuerpos extraños, tapones mucosos, tumores, etcétera. En este caso, la literatura menciona que los cuerpos extraños contribuyen a que la bronquiectasia se dé con mayor frecuencia porque va a modificar la anatomía de nuestro pulmón, de los bronquios, y por lo tanto, pues ya no vuelve, esa estructura no vuelve a ser a su forma original. También se puede dar por infecciones virales, congénitas o adquiridas, y enfermedades pulmonares previas, como el asma, la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática, etcétera. Encontré un artículo en donde nos menciona con qué prevalencia se dan las bronquiectasias. Por ejemplo, en un 30% tenemos a enfermedades postinfecciosas, como son las bacterianas, la tuberculosis, micobacterias, virus, hongos, etc. Así como enfermedades asociadas a enfermedades respiratorias crónicas, como es el EPOC, el asma, que va desde un 3.9% hasta el 5.4%. Y de igual manera las demás enfermedades, que son genéticas, inmunodeficiencias, asociadas a enfermedades sistémicas, neumonitis por inflamación, hipersensibilidad, causas obstructivas, como lo mencioné, cuerpos extraños y otros. Ahora, recapitulando, pues la bronquiectasia va a ocurrir cuando las vías respiratorias se dañan. Pero, ¿cómo se va a deber esto? Sabemos que lo normal es que las secreciones fluyan desde el árbol respiratorio inferior hacia la garganta gracias a la actividad mucociliar. Pero puede suceder que en algunas patologías, algunos defectos que hacen que estas secreciones no fluyan, esas secreciones tienden a depositarse, a estancarse en el árbol bronquial, en moco. Y ustedes saben que en el organismo todo aquello que esté destinado a fluir, si no fluye, se va a infectar. Cuando las secreciones comienzan a ser colonizadas por bacterias, hongos, gérmenes anormales en estas secreciones, este exceso de gérmenes comienza a generar, además de infección, una inflamación persistente, generando una remodelación de la estructura. O sea que este bronquio va a terminar en una dilatación fibrosa, es lo que les mencionaba aquí. Por lo tanto, con una tendencia a ser irreversible. Ok.
Con respecto a la sintomatología, esta sintomatología va a ser progresiva. Puede empezar desde 1, 2, 3 semanas hasta años. Y estos síntomas van a ser variados según la persona, porque también depende mucho la edad. Entonces, la sintomatología se va a presentar como cianosis, principalmente en la piel con color azul, halitosis, el mal aliento bucal, la tos crónica con esputo fétido que puede ir acompañada de expectoración, la expulsión por la boca de sustancias que provienen de los pulmones, y es más fuerte por las mañanas porque durante toda la noche se van a acumular las secreciones en el paciente. También por infecciones bronquiales repetidas y dedos en la mano hinchadas en la parte distal, que se va a ver comúnmente como en palillos de tambor. Su prevalencia no ha podido ser precisada concretamente a nivel mundial y varía según la población estudiada, pero tiende a ser mayor en mujeres y después de los 60 años. En Estados Unidos, la prevalencia de bronquiectasia se acerca a los 140 casos por 100,000 habitantes, lo que varía notablemente según la edad. En la población de 18 a 24 años de edad, es muy baja la probabilidad que algún adolescente tenga bronquiectasia, es de 7 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en habitantes mayores de edad es mucho más alta esta prevalencia, que es de 812 por 100,000 habitantes. Datos internacionales muestran un incremento en su diagnóstico que probablemente se deba al aumento de la sospecha clínica y a la manifestación de los estudios de imagen como la tomografía computarizada de tórax. Bueno, en la fisiopatología de esta enfermedad se explica mediante el círculo vicioso de Cole, en donde el aclaramiento mucociliar se va a ver comprometido por una agresión inicial sobre la vía aérea, permitiendo el contacto prolongado con las bacterias, con el epitelio, lo que va a desencadenar una respuesta inflamatoria crónica con la liberación de proteasas que van a van a realizar esta lesión epitelial y mayores alteraciones al sistema mucociliar, perpetuando así el círculo vicioso patogénico. Localmente, las secreciones respiratorias van a presentar un incremento de neutrófilos, de... Disculpe, ¿sí me escuchó? Sí, Ruby, te escuchas. ¿Te escuchas? Ok. Bueno, voy a tratar de apurarme porque creo que ya se va a acabar. Bueno, entonces les comentaba que localmente las secreciones respiratorias van a presentar un incremento de neutrófilos del contenido de la lactasa, mieloperoxidasa y el factor de necrosis tumoral alfa. Interleucina 6, interleucina 8, interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta y factor estimulador de colonias de granulocitos. El reclutamiento de neutrófilos va a estar mediado principalmente por la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa y el leucotrieno B4, siendo especialmente potente esta acción quimiotáxica en los periodos de agudización. Bueno, principalmente para el diagnóstico de esta patología que son las bronquiectasias, tiene que ver mucho la historia clínica para saber los antecedentes de esta personita, pero de igualmente la exploración física. Dentro de la inspección, pues vamos a tener tos crónica y producción de esputo. El paciente va a presentar una tos persistente y productiva con esputo que puede ser abundante, espeso y de color verdoso o amarillento. La disnea puede observarse especialmente en la actividad física o durante infecciones respiratorias que tiene esa dificultad para poder respirar. La cianosis se va a ver únicamente en casos más avanzados, que va a presentarse la coloración azulada en la piel debido a la baja oxigenación. Y lo que le comentaba, el hipocratismo digital, que son los dedos de tambor, también conocido como estos dedos en palillo de tambor, va a ser un signo potencial en casos avanzados de enfermedad crónica. Y pues la pérdida de peso o emaciación
es cuando tienen la enfermedad crónica y las infecciones recurrentes pueden llevar a una pérdida de peso no deseada y un malestar general. Dentro de la palpación, la expansión torácica puede verse reducida únicamente en el área afectada en casos ya muy graves. Como les mencionaba, las bronquiectasias pueden ser localizadas en un lugar en específico o difusas. Con la percusión puede ser claro pulmonar, que es lo normal, o también se puede tener en cuenta que se puede presentar la matidez localizada siempre y cuando tengamos los tapones mucosos significativos o atelectasias. Aquí les puse un videito de cómo se debe de escuchar. Bueno, así se debe de escuchar la matidez. Y la submatidez. Esto es únicamente cuando el paciente pues presenta estos tapones mucosos significativos o en su caso otra patología que va acompañada, que puede ser la atelectasia. Disculpe. En la auscultación, los hallazgos auscultatorios son los más relevantes, aunque son variables e inespecíficos. Perdón. En la auscultación se pueden escuchar crepitantes o estertores que van a ser los ruidos más frecuentes descritos a veces como pequeños chasquidos, burbujeos o cascabeleo, usualmente localizados en las bases de los pulmones. Las sibilancias y roncus pueden escucharse como pitidos y roncus si hay obstrucción del flujo aéreo debido a inflamación o acumulación de moco en las vías respiratorias ensanchadas. Y de igual manera puede notarse la disminución del murmullo vesicular, esto en áreas con bronquiectasia severa y obstrucción significativa. Aquí les puse un video. Bueno, eso es lo que nosotros escuchamos con pacientes que tengan bronquiectasia por la obstrucción y los tapones mucosos que tienen. Pero bueno, en este punto es importante recordarles que el diagnóstico de bronquiectasias pues, no se va a basar únicamente en la exploración física, sino que además de esta exploración física requiere pruebas de imagen, siendo la tomografía computarizada de tórax la prueba clave. ¿Por qué la tomografía y no la radiografía? La radiografía nos va a ayudar muchísimo para observar obstrucción, para ver qué tipo de bronquiectasia es. Sin embargo, la tomografía computarizada es un poquito más sensible, nos muestra más las estructuras pues más detalladas y pues nos confirma la dilatación bronquial. Ay, no sé por qué se ve así. Bueno, aquí se me movió un poquito la presentación, pero son estudios de laboratorio y gabinete. Estudios de gabinete.
Dentro de la radiografía de tórax, pues suele ser el estudio inicial que se va a realizar ante la sospecha de bronquiectasias. Los signos en la radiografía de tórax pues nos van a incluir la identificación de densidades lineales paralelas, las opacidades en forma de vía de tranvía o sombras en anillo que van a reflejar las paredes bronquiales engrosadas y anormalmente dilatadas. También se van a observar signos de complicaciones, exacerbaciones como las densidades irregulares, debido a la impactación mucoide, que este moco puede adquirir una alta densidad debido a la especiación crónica y la consolidación, que es la pérdida del volumen secundaria a una obstrucción bronquial mucoide o cicatrización crónica. Bueno, aquí les puse una imagen en donde es una radiografía de tórax en un paciente con fibrosis quística que va a mostrar una bronquiectasia predominante en la zona superior del pulmón, que es aquí. Las flechas blancas van a delinear el signo de la vía de tranvía, que es esto. Una vía aérea dilatada con paredes engrosadas y a veces llena de moco, que no sé, pero yo lo veo como un tubito. No sé si me equivoque o si me pueda ayudar, doctor. Creo que no está. Pero sí, correcto, se ve como un tubo. Encontré muchísimas más radiografías que vamos a encontrar opacidades lineales paralelas que van a corresponder a bronquios dilatados con la pared engrosada. Dan lugar al signo de tranvía, como se los había mencionado, y también imágenes aéreas con pared muy definida, bien o gruesa, que van a dar lugar al signo del anillo de sello. El anillo es el bronquio dilatado y el vaso el sello. Por ejemplo, en la primera imagen, en la flechita negrita, nosotros vamos a ver el signo del anillo en sello. ¿Sí lo pueden apreciar? Y en las flechas huecas, pues vamos a tener el signo del tranvía, que van a ser líneas paralelas. Por ejemplo, en estas, pues igual, nosotros vamos a ver opacidades lineales paralelas que van a corresponder a bronquios dilatados con pared engrosada. Son estas dos líneas que se ven aquí. El signo del tranvía. En otra, aquí les muestro también estos anillitos que se ven. Y algunos quistes, que son estos. Son un poquito más grandes. También vamos a ver opacidades tubulares u ovoides, que van a ser estos impactos mucosos que están aquí, que van a corresponder a bronquios repletos de moco o líquido. Y pues en algunas ocasiones los bronquios van a estar llenos de secreciones y pueden visualizarse como imágenes lineales tensas en forma de Y o de V, o en su caso en dedo en guante. ¿Qué es esto? Esto por acá. Aquí se ve como... También vamos a poder observar la pérdida de definición de los vasos pulmonares y el agrupamiento de la trama broncovascular por fibrosis peribronquial, que es lo que notamos aquí. También el signo de pérdida de volumen o telectasia, porque pues vamos a tener la pérdida de volumen del lóbulo superior, en este caso del lóbulo superior derecho. Y bueno, en el caso de la tomografía axial computarizada de alta resolución, pues se ha demostrado ser superior a la radiografía de tórax, porque pues va a ser mucho más sensible. Y pues estos criterios de diagnóstico van a ser descritos por Neichan, que pues todavía están vigentes para la identificación de las bronquiectasias por la tomografía axial computarizada. Dentro de estos signos, pues vamos a tener los signos directos y los signos indirectos. Dentro de los signos directos podemos observar la dilatación bronquial, el índice broncoarterial mayor a 1, anormalidades del contorno bronquial, el signo en anillo en sello, que es en un cordón transversal, y dentro de los signos indirectos, pues vamos a observar el engrosamiento de la pared bronquial, los impactos mucoides, y dentro de esos impactos mucoides, las estructuras subtubulares o en forma de Y, las oposidades redondas o ramificadas y los niveles hidroaéreos. En esta tomografía, pues, vemos el signo de anillo de sello, que son todos estos.
Y los tapones mucosos, pues son lo que se ve blanquito, porque vamos a recordar que pues, va a ser la mayor cantidad de moco o líquido. También, pues, en esta tomografía vamos a observar una bronquiectasia quísica que va a estar agrupada como en un racimo de uvas, y la visualización de estos bronquios menos de 1 centímetro de la pleura costal y en contacto con la pleura mediastínica. En este, pues va a ser el engrosamiento de la pared bronquial. Vemos aquí que está pues, ya muy ensanchado, ya está muy gruesa esa pared bronquial, y de esta manera pues nosotros vamos a poder observar a mayor detalle dentro de la tomografía computarizada. Dentro de los estudios de laboratorio, pues se les va a mandar a realizar análisis de sangre y cultivos. Los principales exámenes de laboratorio para pacientes con bronquiectasia, además de las pruebas de imagen, van a ser un análisis de sangre y cultivo. En el caso del análisis de sangre, nos van a ayudar a evaluar el estado inflamatorio del paciente, especialmente de una exacerbación aguda. En el hemograma completo se le va a solicitar que realice un hemograma completo, y las alteraciones que vamos a encontrar dentro de este hemograma va a ser un reencuentro elevado de leucocitos, particularmente de neutrófilos, que va a ser un hallazgo inespecífico que va a sugerir una inflamación o una infección activa y persistente. También puede presentar anemia y un recuento elevado de eosinófilos, que puede ser un criterio de, pues, alguna infección por aspergilosis, perdón. Aquí les coloqué pues los valores normales de los leucocitos totales, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos y basólitos. Cuando está por arriba de estos valores absolutos, puede sugerir una inflamación o una infección activa. Dentro de los marcadores de inflamación también, las alteraciones que vamos a ver va a ser la velocidad de la sedimentación globular y la proteína C reactiva, que van a estar un poquito elevadas, y va a indicar la inflamación sistémica, especialmente durante las exacerbaciones. Los valores normales de los marcadores inflamatorios van a variar generalmente, pero normalmente la proteína C reactiva va a ser baja, que es menor a 1 a 3 miligramos sobre microlitro para el riesgo bajo medio. La velocidad de sedimentación globular en hombres, esto va a depender tanto en edad como en sexo. En hombres va a ser menor a 50 años, va a ser de 0 a 15 mililitros, y en mujeres de 0 a 20. Y por último, el cultivo de esputo, pues va a ser fundamental para identificar qué microorganismos están colonizando esas vías respiratorias, y de esta manera guiar el tratamiento antibiótico. Las alteraciones dentro del esputo es la producción excesiva de este esputo, y puede cambiar su tonalidad de verde a amarillo, el volumen y la consistencia durante las infecciones. Los hallazgos comunes que vamos a encontrar dentro del cultivo de esputo pueden revelar qué microorganismos, por ejemplo, bacterias patógenas, siendo común la colonización de pseudomonas en casos muy graves, así como Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus, y en ocasiones micobacterias no tuberculosas u hongos como Aspergillus. El tratamiento de las bronquiectasias se va a centrar principalmente en limpiar las vías respiratorias de mucosidad, controlar estas infecciones y reducir la inflamación para poderle dar una mejor calidad de vida al paciente, debido a que la bronquiectasia pues es algo irreversible y no hay como un tratamiento específico para poder dar fin a esta enfermedad, puesto que la bronquiectasia no tiene cura, sino únicamente es para tratar esos síntomas y pues sí, darle una mejor calidad de vida al paciente. Dentro de ellos, pues se encuentra la fisioterapia respiratoria, los antibióticos, dependiendo pues qué microorganismo esté afectando y obstruyendo nuestras vías respiratorias, y mucolíticos y expectorantes para poder disminuir ese moco que se encuentra en las vías respiratorias. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Vale, pues mi tema va a ser edema agudo de pulmón. Pues vamos a comenzar.
Iniciando, pues, ¿qué es, no? Es una patología caracterizada por una acumulación anormal de líquido en los pulmones, especialmente entre los espacios capilares sanguíneos y el alvéolo, llevándolo a una hinchazón. Suele deberse a una insuficiencia de la función cardíaca. Esta mayormente va a ser del ventrículo izquierdo o por una estenosis de la válvula mitral, que hace que la sangre se acumule tras él y hincharse a los pulmones, y esto se va a considerar una emergencia médica. Bien, pues tenemos una clasificación: hidrostático o cardiogénico o no cardiogénico, que sería un aumento a la permeabilidad. Bien, pues en el cardiogénico va a ser un edema pulmonar secundario a un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar en consecuencia de una disfunción cardíaca. Nuevamente les repito que este es principalmente del ventrículo izquierdo. Y en el no cardiogénico va a ser un edema pulmonar producido por aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar sin elevación significativa de la presión capilar alguna. Bueno, algunas causas en las cardiológicas va a ser las miocardiopatías, las valvulopatías, el síndrome coronario, y en las no cardiológicas van a ser una insuficiencia renal, medicamentoso, exposición a grandes alturas, daño pulmonar causado por gases tóxicos o una infección grave. Bien, para comprender un poco más de nuestra patología vamos a tener que hablar de la ley Starling. Esta nos habla que va a describir que la fuerza de contracción del corazón aumenta cuando más estira sus fibras miocárdicas antes de la contracción, permitiendo que el corazón ajuste el volumen de sangre bombea, o sea, el gasto cardíaco, al volumen retorno venoso o la precarga, manteniendo así el equilibrio entre los ventrículos izquierdo y derecho sin del balance entre las presiones hidrostáticas y ocónicas a ambos lados de la membrana semipermeable que funcionan en el endotelio. Bien, pues en esta teoría la acumulación de líquido en el intersticio del edema agudo del pulmón cardiogénico se produce por un incremento brusco de la presión hidrostática de los capilares del sistema circulatorio. Este aumento de presión es el resultado de la disfunción distólica y sistólica del ventrículo izquierdo, que se transmite a los vasos pulmonares que se relacionan con el incremento de la presión capilar pulmonar, de tal manera que el líquido que escapa de los capilares permanece inicialmente en el intersticio, o sea, la fase intersticial, y que influye de manera central, siendo atrapado por el sistema linfático que lo dirige a la vascularización sistémica. Bien, pasemos con el no cardiogénico. Este es un poquito más simple, en el cual el llenado alveolar puede ser más temprano, ya que su fisiopatología existe tanto una alteración de las presiones hidrostáticas ya comentadas, como en un daño a nivel de la membrana endotelial, que permite el paso del fluido rico en proteínas al intersticio y secundariamente al alvéolo, debido al daño de la membrana alveolar, y esto uniéndose a un déficit en la función de los canales iónicos y de las apoparinas. Pasando con citología, las causas más frecuentes del edema agudo del pulmón es la cardiopatía, que afecta la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Esto va a provocar un aumento en la presión telodistólica de este ventrículo y en forma retrógrada. Va a haber una elevación de la presión de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares y por el último de los capilares arteriovenosos del pulmón. Las cardiopatías que afectan al ventrículo izquierdo con mayor frecuencia, ya que pueden evolucionar con un edema pulmonar, son las cardiopatías reumáticas con insuficiencia mitral o lesiones aórticas, las cardiopatías por hipertensión arterial sistémicas, las cardiopatías coronarias agudas o crónicas y sus complicaciones como el aneurisma del ventrículo izquierdo o disfunción de una ruptura en el músculo papilar, la cardiopatía sifilítica con una insuficiencia del piso sigmoideo, las cardiopatías secundarias a fístulas arteriovenosas congénitas y adquiridas, y las micardiopatías de etiología no precisada. Bien. Perdóname. Pasemos con su epidemiología. Bueno, pues en esta patología la frecuencia es similar en ambos sexos, pero van a ser los pacientes de mayores de 60 años y estos van a tener un 67.6%, mientras que los menores de 45 años representaron a solo el 2.7%. Los pacientes con hipertensión son los más propensos a padecer un edema agudo del pulmón. La mayoría se presenta con una relación a la hipertensión arterial y la mayor parte de los pacientes se ingresan vivo del cuerpo de guardia y el destino más frecuente resulta una unidad de cuidados intensivos.
Vale, pues aquí en síntomas los vamos a dividir en 3. Los síntomas generales y los datos que apuntan a una causa cardiogénica y los que no. En los generales vamos a tener la disnea, ortopnea, sudoración, hipoxia, dolor precordial o angor, tos con exceptores espumas y sanguinolenta, Y los datos que apuntan a una causa cardiogénica van a ser la ortopnea, la presencia de disnea protóxica nocturna, el aumento de edemas en miembros inferiores o dolor torácico, y los datos no cardiogénicos van a ser la presencia de neumonía, aspiración con contenido gástrico, intenso dolor abdominal o bien vómito. Bien, aquí tenemos su diagnóstico diferencial. En una sospecha de edema agudo del pulmón vamos a revisar su historia clínica, la exploración analítica, una radiografía de tórax y la ecocardiografía. Bien, para saber si apunta o no en el edema agudo del pulmón no cardiogénico, vamos a presentar en su historia clínica una infección pulmonar, una aspiración, leucocitosis, pancreatitis, pancreatitis o perinotitis y un BNP menor que 100. En la radiografía vamos a encontrar una silueta cardíaca, un pedículo o bien pedículo vascular normal, un infiltrado periférico parcheado y no vamos a encontrar líneas de Curley. Ahorita más adelante se las voy a mostrar, mientras que en su ecografía la vamos a encontrar de forma normal. En el edema agudo del pulmón cardiogénico vamos a encontrar en su historia clínica la insuficiencia cardíaca, una ingurgitación yugular, una elevación de TNT y CPK, y el BNP va a ser menor que 500. En la radiografía vamos a encontrar una silueta cardíaca o pedículo vascular aumentado, una infiltración pulmonar central y las líneas de Bakerley. En la ecografía vamos a tener un aumento de cavidades y disfunción distólica. Bien. En la exploración los hallazgos más comunes son la aparición de trabajo respiratorio, o bien que le va a costar respirar, la cianosis junto con incapacidad de tolerancia al decúbito, la taquipnea, crepitantes pulmonares bilaterales y roncos a la auscultación respiratoria. Los pacientes con edema agudo del pulmón cardiogénico presentan con mayor frecuencia una alteración a la auscultación cardíaca, por ejemplo, la presencia del ruido S3, que indica la disfunción ventricular izquierda, y la disminución de la diuresis. Bien, en la exploración abdominal vamos a encontrar unos signos de infección respiratoria o bien un consumo de drogas que nos hagan pensar en otro tipo de causas. Bien, para su tratamiento vamos a tener diferentes fármacos, como van a ser los vasodilatadores, la uavaína, que esta ya no se va a usar en práctica clínica por su toxicidad y su manejo, que es medio complicado. La lantosidose, y también podemos hacer una mejora de la presión de oxígeno, unas oxigenterapias. Los vasodilatadores podemos encontrar como nitroglicerina y nitroprutácido de sodio, estos van a ser muy importantes, la aminofilina y la fluorosimida. Bien, unas pruebas complementarias van a ser la radiografía de tórax, que aquí vamos a encontrar una pérdida de la disfunción de los vasos pulmonares, engrosamiento de los tabiques interlobulares, nódulos acinares preinilares y manguitos peribronquiales, engrosamiento de las fisuras, y esto solo en la fase intersticial. En la fase de edema alveolar vamos a encontrar nódulos acinares mal definidos, confluentes con distribución de parchada o bordes irregulares, y coalescencia predominante en el tercio interno del pulmón. Este va a tener un patrón de alas de mariposa. Otros signos radiológicos vamos a tener el de y del fracasado biogénico. Bueno, deben buscarse signos sugestivos a la lesión coronaria aguda, evaluar las alteraciones del segmento ST o bien la aparición de la onda Q en las fases más avanzadas. La presencia de hipertrofia ventricular o aurícula también sugiere una etiología cardíaca, que la identificación de la arritmia tiene importancia para decidir el manejo de dicho edema pulmonar. Bien, como les comentaba, aquí podemos ver una radiografía portátil con un paciente de edema agudo. Aquí podemos ver que hay pérdida de disfunción vascular o bien borrosidad de márgenes ciliares, un engrosamiento de cisuras y opacidades alveolares confluentes y derrame pleural.
Bien, por último, en la ecografía, aquí podemos ver las flechas de las líneas B que les comentaba antes. Aquí se realiza una ecografía enfocada a la disnea, haciendo énfasis en la búsqueda de un patrón simétrico y difuso con predominio en hemitórax derecho y en las bases. Aquí les puse con líneas rojas las líneas B con predominio en el hemitórax derecho y en las bases. La flecha azul va a apuntar al patrón difuso central y las líneas verdes a la línea B en el lado contralateral para mostrar la simetría. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.